Hola, buenos días a todos feliz verano. Estamos aquí gracias al el expertise de María Gabriela Berta de FUCA, una ONG científica en Argentina, donde hacen una buena combinación del trabajo científico, pero también trabajo de concientización y advocacy y investigación para mejorar el trato y acceso a cuidado de pacientes con cáncer en Argentina. Como ustedes ya saben, Pacientes Unidos es una plataforma digital donde nosotros tenemos cursos para tomar en temas como advocacy, levantamiento de fondos, trabajo con medios y manejo de voluntariados. Y también cada mes, 2 meses, hacemos un webinario para destacar una mejor práctica de América Latina para compartir entre nosotros el trabajo que nosotros hacemos para y con pacientes con diferentes enfermedades en la región. Entonces, para presentar a María Gabriel, ella es la directora ejecutiva de la Fundación de Cáncer FUCA y ella empezó en 2015. Ella es una abogada especializada en dirección de organizaciones sin fines de lucro con su diploma de la Universidad de San Andrés de Buenos Aires. Ella tiene más que 15 años de experiencia en el lanzamiento, desarrollo de negocios y proyectos de salud, tanto en empresas multinacionales del sector farmacéutico como en instituciones del tercer sector. Cuando nosotros estuvimos hablando con María Gabriela, estuvimos hablando un poco del trabajo de FUCA que ellos hacen en el área de investigación y mucho de la investigación que hace FUCA es más científico. Pero María Gabriela nos empezó a hablar de algunas investigaciones que hizo FUCA para levantar cifras y experiencias y información cualitativa y cuantitativa sobre la experiencia de pacientes con cáncer en Argentina. Y con esa información ellos crearon un programa para medios y con periodistas, y con esa información, con este proyecto yo pensé que era muy importante porque todos nosotros estamos siempre en la búsqueda para información y ideas para hacer un pitch para los medios, y eso me pareció como un excelente ejemplo de el uso de información que nosotros tenemos y nosotros agregamos y cómo compartirlo con medios para levantar conocimiento de la experiencia de personas con cáncer. Entonces, María Gabriela, por favor, comparte su experiencia y como ustedes ya saben, María Gabriela va a presentar su presentación por PowerPoint. Mientras tanto, ustedes pueden entrar en el sistema de GoToMeeting para poner sus preguntas, y al fin María Gabriela va a contestar a todas las preguntas que fueron escritas en la pantalla ahí. Entonces, gracias María Gabriela y muchísimas gracias por su tiempo. Buenos días, Alessandra, y buenos días a todos. Gracias por la presentación. Para mí es un honor haber sido seleccionados para compartir con ustedes estos conocimientos y esta experiencia que tengo. Quería contarles también que se trata de proyectos que les voy a contar algunos casos de proyectos que realizamos tanto con FUCA como con otra organización en la que yo trabajé anteriormente, que era una fundación relacionada con la anemia. Y bueno, también contarles que, como decía Alejandra, son proyectos en los cuales hemos trabajado desde el área organizativa de las asociaciones y no tanto refiriéndome a proyectos estrictamente realizados por el Centro de Investigaciones Oncológicas que tiene FUCA, que ya están, digamos, o se refieren a otra área o están en otros ámbitos. Pero fundamentalmente contarles que estas experiencias son cosas que de alguna manera he ido aprendiendo también con la experiencia, y me da mucho gusto poder compartirla con ustedes. Pero como para empezar, vamos a tratar, ¿qué pasa aquí?
vamos a tratar de referirnos o de introducirlos en lo que es un marco teórico. Voy a tratar de ser lo más simple posible y de no aburrirlos con conceptos, pero bueno, tenemos que empezar por esto, ¿no? Lo principal es pensar o tratar de definir en primer lugar de qué hablamos o a qué nos referimos cuando decimos investigación científica o cuando hablamos de investigar. Y yo siempre, para empezar con los conceptos, voy al diccionario de la Real Academia Española, y aquí tenemos copiado en la presentación el concepto que da la RAE, que dice que investigar es realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Entonces, aquí estamos viendo ya en este concepto lo que son los elementos o las características de la investigación científica. Yo más abajo en la presentación entonces voy resaltando algunos de estos elementos que son claves. Estamos hablando siempre de un proceso en el cual tenemos que trabajar mucho, ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Estamos hablando de un proceso que responde a un método, precisamente a un método científico, y esa también es la clave, y que siempre estamos tratando de incrementar o de trabajar sobre el conocimiento que nosotros tenemos de un tema determinado, y esto lo vamos haciendo o lo vamos a lograr indagando, estudiando, y que luego, bueno, yo he listado un conjunto de verbos o de acciones que pueden ser los objetivos de nuestra investigación. O sea, tratamos de tener mayores conocimientos sobre un tema o de que estos conocimientos sean más profundos, o vamos a tratar de explicar el porqué de un cierto fenómeno, o, bueno, como decimos, encontrar respuestas, o también quizás se trate de justificar o demostrar alguna teoría o algún conocimiento que ya tenemos, pero queremos de alguna manera desentrañar el porqué de una determinada situación. En definitiva, siempre se trata de obtener información. Bueno, les voy contando también que esta presentación luego ustedes la van a tener disponible. Yo preparé precisamente por esto una presentación con bastante texto. Mi idea no es estrictamente leer el texto, sino darles algunos otros datos y otra información que después pueda ser rica para ustedes y que pueda ser importante para comprender todos estos temas. Siguiendo con la parte teórica, quería hablarles de algunos tipos de investigación, porque es muy importante que según los objetivos que nosotros tenemos o el tema sobre el cual queremos investigar, tenemos que definirnos por algunos de estos tipos. En primer lugar, según el propósito, se habla de investigación pura o investigación aplicada. En la investigación pura lo que estamos buscando, en lo que nos estamos centrando son en conocimientos teóricos. Más bien en nuestro caso, seguramente siempre nos vamos a focalizar, vamos a tratar de realizar un proyecto de investigación aplicado. Vale decir que nosotros vamos a estar tratando de solucionar problemas o de buscar algún tipo de, como la misma palabra lo indica, de aplicación práctica de estos conocimientos que nosotros en los que queremos indagar o en los que queremos profundizar. Luego hablamos, según la estrategia, de investigación, en primer lugar, documental o bibliográfica. Esto seguramente en nuestras organizaciones siempre lo estamos haciendo porque estamos buscando información en libros, en documentos, en papers, en internet mismo, sobre un determinado tema. Vale decir que una investigación documental básicamente siempre es de alguna manera la base de nuestro trabajo, o quizás de un proyecto de investigación posterior, ¿no? Luego la que con seguridad va a ser el tipo de investigación en el que nosotros más vamos a trabajar es la investigación de campo. Hablamos de trabajos de campo cuando nosotros nos ponemos en contacto directo con la realidad y tratamos de obtener datos de esta realidad. O sea, las típicas investigaciones de campo, por ejemplo, son las encuestas, cuando nosotros directamente vamos a los sujetos o a una determinada población y queremos saber algo sobre ellos. Se llaman datos primarios, estos datos que nosotros o que el investigador obtiene directamente de la realidad. Y luego también está la investigación experimental,
que es, por ejemplo, aquella que se realiza cuando se quiere ver la efectividad o la seguridad de un determinado tratamiento para una enfermedad. Entonces, en la investigación experimental, de alguna manera el investigador está actuando sobre la realidad y la está modificando, es decir, tenemos un paciente o una persona que sufre determinada enfermedad y le estamos dando un medicamento, dando un tratamiento, y entonces queremos ver, como dice el texto, relaciones de causa-efecto, o sea, si le damos este tratamiento, ¿qué le ocurre a este paciente? Luego, otra clasificación muy importante tiene que ver con la manera, el tipo de datos que nosotros vamos a obtener. Y acá podemos tener o podemos estar buscando datos cualitativos o datos cuantitativos. Los datos cualitativos se realizan, o sea, es el típico caso de lo que se habla de los focus group. Vale decir, cuando nosotros armamos un grupo de personas y les realizamos preguntas abiertas, o sea, no es como el otro caso de los datos cuantitativos, cuando, por ejemplo, hacemos una encuesta con un formulario en el cual las respuestas son sí, no, más o menos, y vamos a obtener un número, un porcentaje, sino que en la investigación cualitativa queremos una información de otro tipo. Lógicamente que la validez de una investigación cualitativa es muy distinta de cuando nosotros hacemos una encuesta y obtenemos datos cuantitativos. Pero quizás en algunos proyectos son tipos de investigación o tipos de indagar en la realidad que inclusive se pueden hasta complementar. Y de hecho, bueno, el tema de armar grupos de discusión o focus group es también una estrategia que se usa mucho en todos los ámbitos, ¿no? Y que puede ser también muy útil para nosotros como una organización de pacientes o como una organización que trabaja en los temas de salud. Bueno, otra clasificación que me pareció que era importante compartir con ustedes es cuando se habla de una investigación transversal o longitudinal. Transversal es cuando nosotros tomamos a un grupo o a un objeto de estudio en un momento determinado. Por ejemplo, queremos saber índices de anemia y le tomamos el dato de anemia a todas las mujeres en el momento en que van a dar a luz, en el momento del parto, porque queremos investigar anemia en embarazo. Entonces, a todos los sujetos que nosotros vamos a estudiar se van a encontrar en un determinado momento, en el mismo todos, y no los vamos a seguir estudiando después, que es lo opuesto a lo que ocurre cuando hacemos un proyecto de investigación longitudinal en el cual nosotros a los sujetos que estamos estudiando vamos a analizar, le vamos a hacer un seguimiento, o sea, vamos a tener en cuenta cómo evoluciona determinado dato que nosotros queremos obtener de estos sujetos. Sería, por ejemplo, cuando mencionaba antes el caso de las investigaciones de salud, cuando se está investigando, por ejemplo, los efectos de una determinada droga en la cual se hacen seguimiento de un grupo de pacientes. Y mínimamente algo sobre la investigación biomédica, que no es exactamente el objeto de nuestro tema hoy, de nuestra presentación, pero vale la pena mencionarla. Se habla de investigación básica, que es, digamos, muy similar a lo que decíamos antes de la investigación pura, o sea, investigación básica es cuando se trabaja en el laboratorio, con animales, con tejidos, o sea, puede ser elementos humanos, pero no directamente en los sujetos, sino trabajando, por ejemplo, con tejidos o con materiales humanos. La investigación clínica, bueno, son los ejemplos que les daba antes, o sea, en los casos en que se está estudiando la eficacia o la seguridad de una determinada droga en seres humanos, esto es lo que llamamos la investigación clínica. Investigación epidemiológica es cuando nosotros queremos analizar, por ejemplo, la prevalencia o la incidencia de una determinada enfermedad, de un problema de salud en una cierta población. Acá usé dos términos que me parece que es conveniente aclarar. Cuando hablamos de prevalencia,
estamos hablando de una determinada cantidad, cuántos sujetos o qué porcentaje de la población padece esta enfermedad o esta condición. Cuando hablamos de incidencia, siempre nos referimos a, en un determinado lapso de tiempo, por ejemplo, en un año, los nuevos casos que se van presentando de esta enfermedad. Esta es una cuestión importante porque a veces se confunden esos términos y me pareció interesante aclarárselos a ustedes. Ahora vamos un poco al título de nuestra presentación o al tema sobre el cual a mí me propusieron que indagáramos, ¿no? y que reflexionáramos. ¿Por qué precisamente las organizaciones sin fines de lucro y concretamente las organizaciones que tenemos que ver con la salud debemos investigar o necesitamos investigar? Y yo acá lo relaciono mucho también por qué y el para quién de nuestra investigación. Entonces, en primer lugar, yo creo que los primeros destinatarios o los primeros interesados en investigar somos nosotros mismos, somos las mismas organizaciones. Primero porque nosotros en nuestro trabajo siempre estamos intentando influir sobre la realidad, ¿no? De alguna manera mejorar la realidad. Pero para poder influir o para poder mejorarla, para poder realizar acciones sobre la realidad, primero necesitamos conocerla. Necesitamos también, si es que la conocemos bien, necesitamos validar esa información que tenemos y quizás también saber los porqués de determinada situación o conocer las causas para realmente después realizar intervenciones que sean efectivas. Y no solo necesitamos conocer la realidad para saber realmente qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer cómo vamos a trabajar sobre esa realidad, sino también después, en un momento posterior, para poder medir y evaluar. Esto es muy importante. Por eso se habla, hay un concepto aquí en esta diapositiva muy importante, que es lo que llamamos la línea de base. Vale decir, cuando nosotros estamos planificando una acción, puede ser una muy buena estrategia realizar una investigación previa para fijar lo que se llama la línea de base. Es decir, necesitamos saber en qué situación está, o con qué situación nos enfrentamos nosotros, medirla para después realizar nuestro trabajo, realizar nuestra acción, nuestro proyecto, y luego, posteriormente a la intervención, volver a medir para realmente conocer la efectividad del trabajo que hemos realizado. Entonces, la investigación tiene estos dos valores, ¿no? Por una parte, planificar, definir líneas de acción, resolver realmente cómo vamos a trabajar y después medir, evaluar el trabajo que hicimos. Y acá estamos hablando de nosotros mismos, de las organizaciones, pero también de todos aquellos otros públicos, o como los llamamos a veces stakeholders, con los cuales nosotros estamos interactuando, a los cuales queremos influir, o bien que pueden ser aliados nuestros. Y acá nos referimos, por ejemplo, a oficinas u organismos estatales, sobre los cuales nosotros queremos plantearles un problema y queremos influir para que tomen determinadas políticas, y por supuesto es muy importante llevar, cuando nos vamos a reunir con ellos o cuando vamos a tener una interacción con ellos, llevarles datos, llevarles números. Lo mismo con los medios de comunicación, o luego también con determinados públicos o inclusive el mismo público general. O sea, si nosotros queremos mostrar o queremos concientizar sobre un determinado tema, está bueno que nosotros estemos en condiciones de mostrar datos ciertos, datos científicos sobre la realidad sobre la que estamos trabajando. Y último, pero no menos importante, también es necesario tener datos ciertos, datos científicos, cuando nosotros nos dirigimos a potenciales donantes o eventualmente socios estratégicos y queremos contar con su apoyo para poder llevar adelante un programa. Entonces, muchas veces necesitaremos mostrarle números o mostrarle datos ciertos. Puede ser que realicemos una investigación documental y encontremos que tenemos datos sobre la problemática en la cual queremos trabajar, o puede ser que no encontremos datos suficientes y que realmente nos veamos en la necesidad de generar estos datos
y por eso tengamos que encarar un proyecto de investigación. Bueno, y profundizando un poco más esto que estamos hablando, bueno, dijimos, ya les mencioné, esta necesidad de medir, de evaluar en una etapa previa y también en una etapa posterior a un proyecto que realicemos. Y aquí me quería explayar un poco más en el tema de los medios de comunicación. Seguramente muchos de ustedes, como me pasó a mí, hayamos tenido contactos con periodistas y los periodistas nos hayan dicho, bueno, está bien, es magnífico el trabajo que ustedes hacen, pero la realidad es que para nosotros contar lo que hace una organización de pacientes o contar lo que hace una fundación no es una noticia realmente, no es algo que para nosotros sea interesante para lograr difundirlo. Necesitamos noticias, necesitamos generar una noticia. Y de pronto también un evento de recaudación de fondos, una cena de gala, a veces no es un dato suficiente como para generar la atracción del medio de comunicación respecto de la actividad que nosotros realizamos. Y por supuesto, sabemos que nosotros como organización todos los necesitamos y queremos, necesitamos de los medios de comunicación y queremos que nuestra actividad sea conocida. Entonces, claramente, la estrategia de realizar un proyecto de investigación, de realizar un análisis, una encuesta dentro de un grupo poblacional, y en la medida en que esta encuesta realmente esté bien hecha, sistemática, con un método científico que nos permita obtener valores o datos que tengan un peso científico, son por sí mismos una noticia y vamos a lograr seguramente éxito en lo que es la tarea de dar a conocer nuestro trabajo o también a través de los medios de comunicación lograr sensibilizar o a la población en general o particularmente a los entes estatales que quizás puedan ser como nuestro objetivo final en cuanto a la concientización, ¿no? Y por supuesto que una organización que está sustentando sus actividades en datos que ha obtenido de una manera sistemática y de una manera científica, nos va a posicionar en otro lugar, vamos realmente a levantar la vara en cuanto a la jerarquía del trabajo mismo que la organización está realizando. Y en esta diapositiva también yo puse una mención especial con relación al costo, porque claramente todas las organizaciones debemos tratar de ser lo más eficientes posibles en cuanto a los recursos, y los recursos económicos siempre son escasos para nosotros. Y yo en esto de tratar de convencerlos o de darles a ustedes herramientas para que realmente piensen en que está bueno encarar algún proyecto de investigación, quería resaltarles que en lo que es el aspecto económico, podemos llegar a armar proyectos realmente muy interesantes y con mucha jerarquía científica y de mucho valor, que no necesariamente tengan un costo económico alto. Ahora, en lo que sí es necesario remarcarles y advertirles que el costo es muy alto en cuanto al tiempo y al trabajo que nosotros vamos a tener que dedicarle a este proyecto. Y se van a dar cuenta ahora cuando avancemos con las diapositivas y con el tema, por qué les estoy llamando la atención sobre el tema del tiempo. Vale decir que es algo que en la planificación vamos a tener que tenerlo muy presente. Bueno, pasemos ya a la acción, entonces, ¿cómo lograrlo? Y yo creo que un elemento clave son las alianzas con otras organizaciones y es de la manera en que nosotros hemos llevado a cabo, tanto FUCA como la otra fundación de la que les hablaba, de la Fundación de Anemia, todos los proyectos de investigación que hemos emprendido, siempre hemos trabajado en alianzas con otras instituciones. Y aquí comprenderán por qué realmente les hablaba del factor tiempo, porque lograr alianzas siempre es algo que nos implica mucho trabajo, implica reuniones, implica también mucha planificación. Yo aquí les presento un listado de instituciones con las cuales naturalmente nos vamos a tener que aliar para realizar trabajos de investigación. Por supuesto que no es
una enumeración taxativa, puede haber otro tipo de organizaciones, pero yo principalmente quiero centrarme con ustedes en analizar los aspectos que tienen las alianzas con este grupo de organizaciones que les estoy mencionando en esta diapositiva. Tengamos en cuenta también, esto es un punto que les quería resaltar, que para encarar un proyecto de investigación, por supuesto, los primeros aliados, los primeros socios van a ser nuestros propios asesores médicos, pero les propongo que abramos un poco la cabeza y pensemos también en otras especialidades relacionadas con las ciencias médicas que pueden ser valiosos aliados nuestros. Y aquí también hay una enumeración, pero por supuesto no taxativa. Por ejemplo, les resalto el tema de los farmacéuticos que para nosotros en la Fundación Argentina contra la Anemia habían resultado excelentes aliados en unos trabajos de campo que realizamos. Y acá remarco también el siguiente punto, que es cuando nosotros pensamos en nuestros aliados, es muy valioso que podamos reflexionar y conocer sus intereses. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso, por ejemplo, de los farmacéuticos, nosotros habíamos hecho una alianza con el Colegio Farmacéutico de la Ciudad de Buenos Aires y resultó ser que ellos tenían como objetivo de su trabajo empoderar o resaltar el rol del farmacéutico como un agente de salud y no meramente como un expendedor de medicamentos. Entonces, ser parte o sumarse a una fundación dedicada a la salud en un proyecto de investigación, para ellos resultaba una acción realmente muy valiosa y fueron grandes colaboradores en nuestro trabajo. Bueno, como les decía, vamos a profundizar un poco en algunos de estos nuestros posibles aliados y claramente nuestros asesores médicos serán aliados de primera mano y obligados, ¿no? Casi ellos en algunos casos son parte de la organización. Lógicamente que el rol principal del asesor médico es garantizarnos el marco científico, o sea, que nuestro proyecto de investigación realmente tenga validez científica. Siempre nuestros médicos nos facilitan la llegada hacia otras instituciones, nos contactan con los colegios médicos, con las universidades y claramente su rol, y esto lo quiero subrayar, va a ser muy importante en el diseño del proyecto y en la evaluación, o sea, en la parte inicial y en la parte final del proyecto. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque tengamos siempre en cuenta el último punto de esta enumeración, cuando dice tener en cuenta que el médico tiene poco tiempo. Esto seguramente todos ustedes lo saben, parece una cosa obvia, ni siquiera necesario aclararlo, pero yo lo resalto mucho, ¿por qué? Porque pensemos en todo el desarrollo del proyecto y pensemos que en todo lo que es operativo, ahí vamos a tener que ser nosotros los que vamos a estar, o sea, la propia organización, nuestros voluntarios, nuestro equipo técnico, nuestros colaboradores, los que van a tener que estar más dedicados en el desarrollo y en la planificación del estudio. Y pensemos que lo principal que nos va a aportar el médico es la mirada científica, la evaluación, la redacción del proyecto, y luego, por supuesto, la evaluación. Tener en cuenta, como decíamos antes, los intereses de cada uno de nuestros aliados. A los médicos, ¿qué les va a interesar? Que nuestro proyecto principalmente pueda ser publicado en una revista científica o presentado en un congreso. Esto es muy importante resaltarlo porque es realmente lo que a los médicos les interesa mucho, lo que para ellos es importante, pero también es importante para nosotros, porque el hecho de que el proyecto o de que nuestro informe final, de que el reporte pueda ser publicado en una revista científica, le da otro nivel y otro valor al proyecto. Y es muy importante también en esto, yo menciono en el cuarto punto de esta enumeración, la utilización de cuestionarios validados. Esto tiene que ver, ¿qué son los cuestionarios validados? Son los cuestionarios que se utilizan cuando nosotros hacemos proyectos, por ejemplo, con pacientes o cuando hacemos encuestas,
hay cuestionarios que para determinados temas ya han sido validados por instituciones científicas. Entonces, el uso del cuestionario validado es un requisito de mucha importancia para que el proyecto después pueda ser publicado en una revista científica. Entonces, el médico va a querer siempre o nos va a tratar de introducir dentro de nuestro proyecto, sobre todo cuando hacemos estudios en pacientes, por ejemplo, en calidad de vida de pacientes, de personas que sufren una determinada enfermedad o que tienen alguna determinada condición de salud, nuestros médicos nos van a decir que quieren recurrir a este tipo de cuestionarios. Y esto aquí también les planteo un llamado de atención que tiene que ver con mi experiencia, que evidentemente estos cuestionarios fueron, por su mismo nombre lo indica, están validados por organizaciones científicas, pero tengamos en cuenta que han sido validadas seguramente traducciones, porque de pronto son cuestionarios que se elaboraron en inglés y están traducidos al castellano. Entonces, por más que están validados, tenemos que revisarlos nosotros. Concretamente, me sucedió con un cuestionario de calidad de vida que una de las respuestas era absolutamente. Y yo dije, bueno, pero absolutamente sí o absolutamente no. Entonces, de pronto tenemos que hacerle nosotros, además, algún ajuste al cuestionario, por supuesto sin alterarlo en su sustancia o en lo básico, porque entonces ya dejaría de ser un cuestionario validado, obviamente. Y aquí también es importante que consideremos que vamos a necesitar a un especialista en estadística. A veces los mismos médicos ya están especializados en estadística o bien tenemos que recurrir a un profesional asesor en esta materia. Siguiendo con nuestros aliados, ¿por qué yo les mencionaba a las asociaciones o a las sociedades científicas médicas? Bueno, porque ellas nos dan un aval, yo ya se los mencioné, el hecho de que de lograr la publicación científica, las sociedades suelen tener su revista científica, entonces el hecho de trabajar en alianza con ellas nos da ya, digamos, nos allana ya el camino para lograr tanto la publicación del trabajo final como la presentación en un congreso. De la misma manera, también las universidades nos dan un aval científico al trabajo que vamos a realizar, pero sobre todo para mí la gran importancia que tiene trabajar con una universidad es que nosotros logremos que nuestro proyecto sea introducido en la programación de una determinada cátedra. Y esto que nos permite muchísimas cosas. Nos da, por un lado, algo que no es menor, que es un marco temporal, porque entonces nosotros vamos a estar de alguna manera ligados al periodo lectivo, al ciclo de esa cátedra. Entonces eso nos va a marcar un ritmo en todo el desarrollo del proyecto que de alguna manera es positivo para nosotros. Bueno, todo lo positivo también tiene su parte negativa, ¿no? Vamos a tener que trabajar mucho y vamos a tener que ser muy, muy ágiles en el desarrollo del proyecto. Pero, a su vez, vamos a tener un grupo de alumnos, hay un número de colaboradores muy interesantes, porque también ellos van a tener que cumplir y hacer bien el proyecto porque es parte de la calificación, de su calificación final en esa determinada materia. Y bueno, es muy interesante porque vamos a tener un grupo al cual nosotros, un grupo de futuros profesionales, quizás futuros médicos o futuros psicólogos o sociólogos, a los cuales nosotros los vamos a estar sensibilizando sobre nuestra causa. Así que realmente tiene muchísimas ventajas realizar un proyecto de investigación en conjunto con una universidad, lo recomiendo ampliamente. También desde ya hay entes públicos, por ejemplo un municipio, que pueden ser nuestros aliados. ¿Qué es lo que nos puede dar un ente público, trabajar en conjunto con un municipio, con determinada secretaría del Estado? Desde ya la llegada a los pacientes o la llegada al público general, si en realidad se trata de una encuesta al público general.
Aquí en entes públicos entrarían también el supuesto de los hospitales públicos, por supuesto. Entonces, bueno, en el caso de que sea un hospital, también tenemos esta doble figura del hospital universitario, entonces acá estaríamos combinando, digamos, en un solo aliado dos aspectos, ¿no? El hospital te da la llegada a los pacientes y si es hospital universitario, por supuesto, tenés como beneficio, tienes todo el tema de la colaboración de los estudiantes o de los profesionales o de un grupo de residentes, por ejemplo. Trabajar con entes públicos, como trabajar con asociaciones médicas, nos puede brindar también el beneficio del alcance territorial de un proyecto, ¿no? Según el interés que tengamos. Aquí yo apunté un riesgo, quizás no es tan feliz la palabra, el tema de hablar de utilización política, pero en cualquier caso tengamos presente que si nosotros estamos haciendo algún trabajo en conjunto con el Estado, nos podemos enfrentar con grupos donde se va metiendo la política de por medio. Esto no necesariamente es algo malo. Yo les puedo contar de un proyecto que hicimos con la Fundación contra la Anemia, con un municipio, del municipio de la Argentina, y era, o sea, les cuento un detalle, quizás hasta un detalle gracioso, era época de elecciones, y la verdad es que la colaboración del municipio fue muy amplia. Trabajamos con un grupo de médicos que eran los médicos de las salitas de atención primaria. Nosotros a los médicos le dimos un guardapolvo, un ambo con el logo de nuestra fundación, pero los médicos tenían también el gorrito del intendente que se estaba postulando para ser reelecto. Esto no es ni bueno ni malo, pero bueno, pasa. Es importante tenerlo en consideración. Bueno, y aquí en esta diapositiva tienen en un recuadro algunos conceptos a los que ya les he mencionado, o sea, las ventajas de trabajar con instituciones educativas, pero también resaltar la importancia de la capacitación. Yo les decía, trabajamos con instituciones educativas, tenemos la ventaja de que vamos a tener ahí un grupo de futuros profesionales muy concientizados con nuestra causa, pero a su vez es importante, o por esto mismo precisamente, es importante tener presente que vamos a tener que realizar una adecuada capacitación hacia este grupo y capacitarlos no solo sobre la problemática o el tema sobre el cual vamos a investigar o que es el objeto de nuestro trabajo, sino también es muy importante que conozcan bien nuestra organización. ¿Y esto por qué? Porque supongamos que vamos a hacer un trabajo de campo con estudiantes, por ejemplo, con estudiantes de la carrera de sociología, van a colaborar en una determinada investigación. Esos estudiantes, cuando salgan a la calle, cuando se vayan a enfrentar con terceras personas, en alguna medida van a ser también representantes nuestros. Entonces, es muy importante que conozcan a la organización y que nosotros tengamos en cuenta esa situación que puede ser un gran beneficio, o sea, son embajadores nuestros, ayudan a que nuestra organización se haga conocida, pero también esto entraña un riesgo, o sea, ¿qué pasa si alguno de estos estudiantes no se capacitó suficiente o no aprendió bien lo que tenía que aprender, o de pronto tiene alguna conducta inapropiada? Puede llegar a hacernos quedar mal. Entonces, estas son las situaciones que siempre tenemos que tener presentes cuando vamos planificando y organizando estos proyectos. Y por supuesto, siempre que hacemos proyectos en alianza con otras organizaciones, está el tema de realmente no perder el liderazgo que tiene nuestra organización en el proyecto. O sea, es el proyecto de nuestra fundación. Entonces, es importante que todos nuestros aliados sean conscientes, o en el ejemplo que yo les daba, que los alumnos de una determinada universidad sepan transmitirle también a terceros que este es un proyecto de tal fundación. Podemos utilizar en esto claramente temas visuales, o sea, que lleven un pin de la fundación, que lleven nuestra camiseta o un gorro con nuestro logo. Por supuesto, todas estas cosas son elementos que nosotros siempre utilizamos en nuestras campañas y que por supuesto van a ser muy útiles
en la parte del trabajo de campo de un proyecto de investigación. Bueno, aquí pasamos a analizar un poquito el proceso de lo que es la investigación científica. Y yo quiero resaltarles aquí, más allá de, no quiero leer, quedarme solo en la lectura de la diapositiva, que ustedes la van a tener, pero sí resaltar cómo tenemos enumerados 10 pasos, y fíjense que los primeros 7 se refieren a la planificación. Esto les demuestra la importancia que tiene toda la fase de planificación y cómo después, si tenemos una adecuada planificación, las demás etapas van a fluir y se van a dar de una manera mucho más sencilla. Sobre estos pasos, lo más importante que deben tener en cuenta es que nosotros en primer lugar tenemos una idea o tenemos la sensación o el saber de que tenemos un problema sobre el cual queremos investigar, sobre el cual necesitamos saber más. Solemos tener o se remarca la necesidad de formular una hipótesis, vale decir, nosotros sabemos que hay una determinada enfermedad que es muy prevalente en la sociedad y queremos investigar o ratificar este dato. Entonces, nuestra hipótesis es que esta enfermedad es muy prevalente. Vamos además a indagar, a realizar una investigación para conocer el marco o definir el marco teórico. Es muy importante que definamos los conceptos que vamos a utilizar, o sea, vamos a investigar esta condición de salud o esta enfermedad, definirla, definir en función del objetivo que tenemos, del objetivo de investigación, qué tipo de investigación vamos a realizar, la vamos a diseñar, vamos a establecer el proceso. Es muy importante trabajar en concebir cada uno de los pasos del proceso y en el diseño de la investigación es muy importante también, como decimos, seleccionar la muestra. Aquí estamos hablando o nos estamos focalizando más en lo que son las investigaciones de campo, ¿no? Y con respecto a la muestra, es muy importante el tamaño de la muestra y buscar que esa muestra, o sea, ¿qué es la muestra? Es el grupo de individuos, es la población sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, niños de 0 a 5 años de la ciudad de Buenos Aires, o de determinada ciudad, o de determinado barrio, o niños de tal edad a tal edad que concurren a jardines maternales que sostiene la ciudad de Buenos Aires, o jardines maternales públicos, por ejemplo. Entonces, es muy importante, yo en un curso que hice sobre metodología de la investigación, el profesor nos remarcó muchísimo el tema del tamaño de la muestra y de acotar la muestra. O sea, nuestro objeto de investigación no tiene que ser tan vago que luego nos impida llegar a datos concretos, válidos, confiables. Y en el recuadro tenemos luego cómo va a ser nuestro reporte final, que básicamente se trata de reflejar todos estos pasos que estuvimos mencionando. Siempre el reporte final tiene estas partes que se han listado aquí, o sea, el planteo del problema, las definiciones, los aspectos teóricos, los objetivos, materiales y métodos se refiere a la metodología que hemos utilizado, a las herramientas que hemos utilizado. Por ejemplo, si hicimos una encuesta, si la hicimos escrita, si hicimos una encuesta online, por ejemplo, y luego, bueno, los resultados duros que obtuvimos y en base a esos resultados, las conclusiones o las recomendaciones, por ejemplo, sobre líneas de acción futuras, ¿no? Bueno, y como les decía que la planificación es tan importante, en esta diapositiva estoy recalcando algunos aspectos de la planificación que me parecen que son los más claves y sobre los que justamente les estaba hablando recién, ¿no? Se resaltan acá los objetivos y los destinatarios del estudio, o sea, con esto me refiero
a qué es lo que queremos investigar y, como veíamos en las primeras diapositivas, para quién realmente es esta investigación. ¿Va a ser una investigación que queremos publicarla, que queremos hacerla, que la conozca la comunidad, o es una investigación realmente para nosotros mismos, ¿no? Lo que les mencionaba recién, el ámbito de estudio es muy importante. En los proyectos médicos se suele hablar de criterios de inclusión y criterios de exclusión. ¿Qué son estas? Criterios de inclusión, todas las características que tienen que tener los sujetos que vamos a incluir en el estudio. Y de exclusión, vale decir que si alguno de estos sujetos tiene determinada característica, no los podemos incluir. Y muy importante también siempre para determinar en un trabajo de investigación es el alcance geográfico. En la zona geográfica donde se van a ubicar o donde van a estar los sujetos que nosotros vamos a estudiar. Esto es muy importante. Por supuesto, y sobre todo estamos hablando de los trabajos de campo, el diseño del cuestionario es muy importante. Si vamos a usar un cuestionario ya realizado, un cuestionario validado, tenemos esta parte de la planificación muy solucionada, pero quizás ese cuestionario no sea suficiente o no refleje todos los temas que nos interesan y tenemos que agregarle algunas preguntas, por ejemplo. Un tema muy importante cuando trabajamos con alianzas, con otras instituciones, es importante formalizar estas alianzas. Si es posible, firmar algún acuerdo, o si no firmamos un acuerdo, por lo menos que todas las reuniones previas que hemos tenido hayamos logrado luego redactar un memo, aunque más no sea un intercambio de emails con las conclusiones a las que se llegó en cada una de esas reuniones previas, para que después quede muy en claro en esta planificación cuáles son las etapas del proceso y quiénes son los responsables de cumplir cada una de esas etapas, y también, y los tiempos, por supuesto. Y también aquí, cuando vamos a celebrar alianzas, es muy importante que hablemos sobre los derechos de autor, sobre quiénes son los dueños de los datos que nosotros vamos a obtener con esta investigación. Siempre que planificamos, está bueno tener en cuenta los riesgos, o sea, los factores de éxito quiere decir qué necesitamos para que nuestra investigación realmente, para que todo salga bien, para que todo funcione, pero los riesgos que podemos tener. Y tengamos en cuenta que cuando trabajamos con instituciones médicas, seguramente vamos a tener ahí un proceso de aprobación del proyecto por parte de los comités de ética que existen en todas las instituciones médicas. Y cuando trabajemos con pacientes, vamos a tener que redactar un consentimiento informado. Como parte de este consentimiento informado, siempre es muy importante el tema de la cesión que los sujetos que participan del estudio o los sujetos que estamos estudiando nos hacen de sus datos personales, de sus datos. Piensen que estamos preguntando datos de salud, son datos críticos, muy importantes. Entonces, por eso el punto siguiente que habla del manejo de estos datos. Es decir, nosotros vamos a ser como organización responsables de una cantidad de datos que vamos a estar manejando de personas, y tenemos que ser muy cuidadosos y muy prudentes por los deberes de confidencialidad que vamos a asumir frente a estas personas, y aparte tener en cuenta que la mayoría ya de los ordenamientos legales tienen normas legales de protección de datos personales. Entonces estemos atentos a estas normas cuando estamos recolectando datos personales. Y siempre para nuestros proyectos vamos a necesitar el aporte de especialistas de diferentes áreas. Por ejemplo, bueno, ya sabemos los médicos, probablemente psicólogos, sociólogos, o sea, tener siempre esto presente. Bueno, esta diapositiva habla de las características de la investigación científica, es de estas diapositivas que yo les decía, tienen mucho texto,
porque me parece muy válido que ustedes conserven esta información y que luego la puedan revisar. Estamos acá haciendo hincapié en algunos temas que ya nombramos, la importancia de la planificación, la importancia de que haya toda una coherencia entre los objetivos que tenemos y las herramientas y el tipo de investigación que nosotros vamos realizando. ¿Para qué? Para que los datos obtenidos después sean válidos y confiables. Otro tema sobre el que se suele resaltar es que la investigación sea realmente objetiva, es decir, que tratemos de no dejarnos influenciar por nuestras creencias, por nuestros criterios. Y bueno, me voy apurando un poquito, temas, ya hablamos, la necesidad de el apoyo de especialistas en estadística. Acá les estoy contando algunos casos de trabajos de investigación que hicimos. Por ejemplo, uno que hicimos en FUCA sobre realmente qué sabe la mujer argentina, qué conciencia tiene la mujer argentina sobre el cáncer de mama. Lo interesante, acá se trabajó con la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y que se realizaron los dos tipos de encuestas que yo les mencionaba. O sea, por una parte se hicieron grupos focales para tener algo de información cualitativa y por otro lado encuestas tratando de lograr una información más de tipo cuantitativa. Ahora les pregunto a los organizadores si quieren que siga contando alguno de estos casos o si tenemos muchas preguntas, porque veo que estamos bastante avanzados en el tiempo. Hola, yo creo que es una buena idea explicar un poco de los casos porque es eso que queremos escuchar y aprender, y de allí si tenemos las preguntas que entraron podemos contestar por email, pero los estudios de casos sí son interesantes. Son interesantes, de acuerdo. Bueno, entonces avanzo y les cuento algo más sobre estos proyectos. El segundo proyecto que les estaba contando es que antes también les había mencionado algo de este estudio. Queríamos saber qué pasaba con la anemia, la prevalencia de anemia en las mujeres embarazadas en la Argentina. Y hicimos un acuerdo con la Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. La participación de esta sociedad, como yo les contaba antes, que mencionaba el valor de trabajar en conjunto con una sociedad médica, nos dio el beneficio de poder publicar este estudio en su revista científica y de presentarlo en un congreso, y también la posibilidad de llegar a una cantidad realmente importante de pacientes. Relevamos, o de personas, mujeres al momento del parto, llegamos a una cifra aproximada de 3.000 casos y logramos involucrar a 9 hospitales de todo el país. El objetivo eran 10, se bajó solo uno que se comprometió y al final no cumplió, que son las cosas que pasan en estos trabajos. Y lo importante aquí es que nosotros este proyecto queríamos realmente darlo a conocer hacia toda la comunidad, pero los médicos nos pidieron que mantuviéramos un orden en cuanto a las publicaciones, vale decir, primero la publicación científica, primero el trabajo se publicó en la revista de la sociedad y luego se armó una campaña de prensa con los resultados que habíamos obtenido en este proyecto. Y tuvimos realmente mucha repercusión en la prensa, porque, bueno, evidentemente los resultados que obtuvimos con esta investigación confirmaron nuestra hipótesis de que la anemia realmente era un problema muy prevalente en las mujeres embarazadas en la Argentina, y bueno, esto fue un elemento que contribuyó mucho para el trabajo que nosotros queríamos hacer como organización, que era generar conciencia precisamente sobre este tema y promover que haya un mayor control de la salud. Por ejemplo, en este caso inclusive descubrimos un dato que no era el objetivo central del estudio, pero que fue muy significativo, y era que la mitad de las mujeres que se habían relevado
había concurrido a la primera consulta médica durante el embarazo, luego del 5.º mes de embarazo, lo cual ya calificaba ese embarazo como un embarazo de riesgo. Entonces, esto es interesante, se los menciono, ¿por qué? Porque vemos un dato que obtenemos de un cuestionario que había estado muy bien elaborado, pero que no era el objetivo central nuestro conocer este punto, pero de alguna manera obtuvimos un dato que se podía correlacionar con el dato que a nosotros nos interesaba, que era la prevalencia de anemia, y que claramente tenía mucha relación, y que por sí solo era un dato importante para hacer concientización en la comunidad, o sea que la mujer embarazada debe iniciar los controles prenatales antes y no tan tarde como puede ser después ya de la mitad del embarazo. Este fue un estudio que se hizo ya hace varios años, fue en el año 2005, 2006 aproximadamente. Esperaríamos que en este momento ya esta situación esté mucho mejor, ¿no? Y luego con relación a la anemia les menciono también un proyecto porque es interesante el contraste entre ambos, ¿no? Un estudio de prevalencia de niños en edad preescolar en jardines maternales sostenidos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y este estudio, por ejemplo, no se dio a conocer, no se hizo público, sino que lo que optamos como organización fue en compartirlo, por supuesto, o sea, esto ya estaba previsto con nuestro aliado en este caso, con nuestro colaborador, que era la Secretaría del Gobierno de la cual dependían estos jardines, y de alguna manera nosotros como organización logramos nuestro objetivo en el sentido de que ellos, luego la misma municipalidad, realizó las intervenciones que correspondían en los casos en que se había detectado anemia con esos chicos, se hicieron ajustes en lo que tiene que ver con la alimentación que se les daba y los controles de salud. Y luego, bueno, les cuento un estudio que se está realizando en este momento, está todavía en curso, que tiene que ver, que lo estamos haciendo en FUCA, con la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama metastásico. En este estudio utilizamos esto que yo les mencionaba de los cuestionarios validados, pero como yo les decía, el cuestionario tiene una determinada cantidad de preguntas que se centran sobre todo en los aspectos médicos, porque son los cuestionarios que utilizan sobre todo los médicos para los estudios, inclusive para los mismos estudios clínicos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agregarle algunas preguntas que apuntaban más a los temas sociales que a nosotros nos interesa. Entonces, esta es de alguna manera como entre comillas, la negociación que hacemos con el área médica, vale decir, utilizamos un cuestionario validado porque sabemos que para ellos es importante esta herramienta para que después el estudio pueda ser publicado en una revista científica, pero le sumamos o le incorporamos preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a tratamientos o con otros aspectos que se salen de este tema y que es lo que nosotros como organización estamos queriendo investigar. Vale decir que todo es, digamos, como, si quieren, como conclusión, se trata de mucha planificación, negociar con estos aliados, pero siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que estas otras organizaciones son claves para nosotros y son muy necesarias para que podamos lograr los objetivos que estamos persiguiendo, ¿no? Y para poder lograr que a veces con las estructuras pequeñas que tenemos y con los costos los presupuestos muy reducidos que tenemos en nuestras organizaciones, poder hacer trabajos que tengan un alto impacto en la comunidad con la que estamos trabajando. Pensemos, o sea, el estudio que yo les mencionaba de anemia en embarazo, el costo fue realmente mínimo porque se trataba de mucho trabajo voluntario de los médicos por su parte, de esta organización científica y también de los hospitales que colaboraron.
también era un trabajo que en el caso de los hospitales no trabajaban solo los médicos, sino que tenían su equipo, o sea, podían colaborar también las enfermeras. Esto es un dato que es importante tener en cuenta. Cuando yo les decía, los médicos tienen poco tiempo, pero los médicos se suelen apoyar en su equipo. Entonces, siempre que el trabajo sea lo suficientemente simple o que esté adaptado de manera que pueda colaborar todo el equipo del médico, de esta manera tenemos más posibilidades de que el proyecto sea exitoso y de que se sumen más médicos o más instituciones que son importantes para la recolección de los datos. Y en esto también un tema que para mí es muy importante siempre que hacemos trabajos en colaboración es ser generosos, porque o sea, es el balance adecuado en esto que yo mencionaba antes. O sea, como organización queremos tener el liderazgo del proyecto, pero seamos generosos cuando se va a publicar el proyecto, en que se mencionen a todos los profesionales que participaron, aunque quizás la participación no sea del mismo grado, es decir, no es lo mismo el médico que te redacta, que te prepara todo el texto del trabajo, que te elabora las conclusiones, que un médico, por ejemplo, que está en un hospital y simplemente con lo que te va a ayudar es con sus pacientes a realizar la encuesta. Pero a los dos los necesitamos, los dos son de vital importancia para lograr la concreción del proyecto. Entonces, permitamos que también cuando se realiza una publicación se mencionen a todos estos profesionales que colaboran y a todas las instituciones que colaboran. Ser muy cuidadosos también con esto porque es parte del interés y de la necesidad que tienen estos profesionales para colaborar con nosotros y de esta manera vamos a ganar aliados que pueden colaborar no en un proyecto de investigación, sino en muchas otras actividades o en las actividades posteriores al proyecto, cuando querramos, por ejemplo, ir desde el dato que obtuvimos a la acción, o sea, realizar realmente una intervención que logre modificar la realidad, cambiar la realidad en lo que es nuestro objetivo o nuestra misión como organización de salud. Bueno, creo que ya estamos hasta pasados un poquito en el tiempo. No, gracias. Sí estamos un poco atapados con el tiempo, pero yo creo que la presentación fue excelente y también una combinación de la teoría y de lo práctico. Hay algunas preguntas aquí, la mayoría vamos a contestar por mail, pero yo quería hacer solo dos preguntas de los listados que tenemos aquí, el listado que tenemos aquí. ¿Tienes alguna recomendación de cómo puedes encontrar financiamiento para esos tipos de programas? Bueno, es un tema también interesante el financiamiento. Digamos, yo creo que el valor de obtener datos es muy importante no solo para nosotros, sino también para otras instituciones. Vale decir que yo creo que si tenemos, o sea, tener un buen proyecto de investigación es un elemento que nos puede ser muy útil para conseguir financiamiento. Permanentemente están aparecen llamados a concursos de proyectos en salud de organizaciones, o sea, el caso de la evaluación, el caso de este último proyecto que yo mencionaba sobre calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama metastásico, lo pudimos concretar gracias a un apoyo de la UICC, la Unión Internacional para el Control del Cáncer, a través de digamos, una iniciativa del laboratorio Pfizer, pero digamos, la institución que realizaba la convocatoria y la evaluación de los proyectos era la UICC. Yo creo que es que tener buenos proyectos de investigación también tienen esa ventaja para nosotros de poder acceder a recursos, porque bueno, les estamos ofreciendo
creo que en alguna medida una garantía a ese potencial donante o potencial financiador de que vamos a tener un resultado que realmente va a ser de utilidad. Y aparte, yo lo que resalto es que nosotros para cumplir nuestra misión necesitamos conocer la realidad, necesitamos saber de la realidad, o sea, de primera mano, cuáles son los problemas de una determinada comunidad o de un determinado grupo. Entonces, esto es el valor del proyecto de investigación y yo creo que esto es lo que nos va a posicionar mucho mejor para obtener fondos. También otros proyectos de investigación que hemos realizado en FUCA, por ejemplo, hemos obtenido apoyo estatal. Nosotros aquí tenemos, bueno, nuestro Centro de Investigaciones Oncológicas tiene proyectos que son subsidiados por el Instituto Nacional del Cáncer o por el mismo CONICET, que bueno, son los organismos estatales dedicados a investigación. Periódicamente hay concursos de proyectos y nosotros nos presentamos. Vale decir que creo que la base es tener un buen proyecto, un buen plan y que se pueden conseguir los fondos. Y si no, podemos tratar de tener algún proyecto que tenga, digamos, o que lo podamos realizar gracias a estas alianzas que yo les mencionaba, con costos realmente muy acotados y que los podamos llevar adelante nosotros. Ahora ahí, como yo les decía, en cualquier caso tengamos siempre en cuenta que vamos a tener que dedicarle mucho tiempo, mucho trabajo para lograr que los trabajos, que las actividades y que las acciones se cumplan, ¿no? Yo creo que si logramos, por ejemplo, el involucramiento de una universidad, ahí vamos a tener mucho, o sea, una gran donación en especies, quiero decir, en conocimientos, en trabajo, en la realización del trabajo de campo, que van a reducir muchísimo el costo de un proyecto, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no es una donación en dinero, No, pero van a realizar las partes del proyecto que si la organización tuviera que hacerlas sola, le costarían muchísimo dinero, como por ejemplo un trabajo de campo. Y si haces ese trabajo de campo asociado con una universidad, bueno, lo van a hacer los alumnos y ahí vas a ahorrar muchísimo dinero. El caso también de los profesionales que colaboran, también se logran colaboraciones sin, digamos, ad honorem, ¿no? sí. Colaboraciones voluntarias por parte de los profesionales. Por supuesto es mucho más trabajoso, pero se puede lograr. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Es una linda combinación de la teoría y lo práctico. También es un complemento a la herramienta que tiene Pacientes Unidos de cómo usar data para advocacy, que está abajo de la parte recursos en pacientesunidos.org. Ahí es una herramienta que explica un poco de cómo se puede usar data e investigación para crear un argumento de advocacy más fuerte. Y eso yo creo que va a ser un buen complemento a esta herramienta. Este webinario va a estar en Pacientes Unidos bajo la sección webinario, empezando mañana. Entonces, para los que quieren ver el PowerPoint, por favor, ustedes pueden entrar ahí y verlo y también escuchar de nuevo a la presentación para ver si había partes que no estaba claro o quería repasar. Entonces, muchísimas gracias a FUCA por el trabajo que siempre ha hecho en el área de cáncer, el expertise que FUCA ha ofrecido a las señoras que tienen cáncer y los señores y los niños también. María Gabriela, yo he tenido el placer de conocerte unos 4 años desde el principio de su turno ahí en FUCA y yo sé que FUCA ha cambiado bastante
y eso es por tu trabajo súper profesional, pero también su manera de trabajar en una manera abierta y analítica, y eso es lo que yo aprecio del trabajo de FUCA, pero también a tu profesionalismo. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación, por todo el trabajo que has hecho en esta presentación, y yo sé que el grupo, que está bastante amplia, ha aprendido bastante, y también tenemos algunas preguntas que vamos a seguir haciendo respuestas por escrito, así para asegurar que no había confusión. Sí, sí, por supuesto. Bueno, quedo a disposición para responder estas preguntas, o inclusive si alguien alguien tiene interés en conocer, digamos, más profundamente algunos de estos proyectos que hemos mencionado, sobre todo, bueno, los proyectos de FUCA, que es donde estamos ahora, me pongo a disposición para hacerles llegar los materiales, las conclusiones, las publicaciones que se han realizado. También, bueno, que mencioné muy rápidamente ese primer proyecto que tenía que ver con el conocimiento de la mujer argentina sobre el cáncer de mama. Realmente fue un proyecto muy importante, muy interesante, y que dio sustento después a un gran trabajo de concientización, ¿no? Que es parte de la misión de FUCA. Muy bien. Entonces, gracias a todos. Vamos a tener otro webinario en unas 6 semanas, y espero que durante esas 6 semanas nosotros seguimos haciendo su trabajo valioso, y María Gabriel, muchísimas gracias de nuevo por su presentación y tu tiempo, y todo lo que haces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos por la presencia. Gracias. Chao. Chao.